Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Agradeciendo de antemano la puntualidad, la convocatoria. Esta tarde, como se anunció en el correo que enviamos, pretendemos hacer una remembranza, una actualización del proceso metodológico de organización del tercer ejercicio que vamos a desarrollar en el mes de septiembre, el día 23 de septiembre. Nosotros queremos, quizás antes de entrar ya en materia, adelantar algunas ideas que son importantes y qué bueno que todos vayamos considerando, ¿no? Nosotros venimos desde hace años con esta práctica de los ejercicios nacionales de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza, lo que nos ha permitido ir construyendo poco a poco una cultura en la población sobre los temas de prevención, de preparación ante situaciones multiamenaza. Y quiero señalar esto porque no perdamos de vista que lograr que en nuestro país tengamos como parte de nuestra vida cotidiana esa cultura debe ser el propósito permanente que todos debemos de tener al desarrollar todos y cada una de las actividades que venimos trabajando a través de los planes y programas en gestión de riesgo. Digo esto porque nosotros necesitamos construir esa cultura en la población como el pilar fundamental de algo que hemos llamado el protagonismo de los nicaragüenses en todas y cada una de las actividades de nuestro desarrollo. Sin que el nicaragüense promedio tenga esa visión, esa cultura, difícilmente vamos a lograr que también sea protagonista de distintos aspectos del desarrollo, en lo económico, en lo social y sin lugar a dudas en la gestión de riesgo. Para que nuestra gente y todos comprendamos mejor la importancia, el significado de estos ejercicios, tenemos que adentrarnos en esa idea, el balance entre prevenir, prepararnos o solo atender la emergencia. Fíjense bien, el dilema nosotros lo rompimos hace años. De aquel modelo de solo salir en carrera a atender emergencias, avanzar a un modelo en el cual nos preparamos, comprendemos las amenazas, nos organizamos para enfrentar mejor las amenazas. Ese es un punto vital en el desarrollo de nuestra nueva sociedad. Y no podemos perderlo de vista en ningún momento. El otro aspecto es que tenemos que hacerlo de manera organizada. Fíjense bien. ¿Y qué significa hacerlo de manera organizada? Significa que desde el hogar tener claro los roles, los papeles que debemos de jugar para enfrentar una situación multiamenaza es también un aspecto vital del desarrollo de nuestra posibilidad de salir avante ante los fenómenos naturales. En la casa, cuando hemos insistido que debemos de tener planes familiares
debe ser el reflejo de, por un lado, comprender los problemas, por otro lado, estar claro de lo que hay que hacer, pero ese quehacer desagregado desde el papel que tengo que asumir yo como persona a los papeles que deben de asumir los distintos miembros de la familia. Y esto es bien importante porque eso nos permite no solamente el protagonismo individual, sino el protagonismo colectivo. Y el primer núcleo del protagonismo colectivo es la familia. Eso no lo perdamos de vista. Cuando comenzamos a hablar del protagonismo colectivo, estamos comenzando a construir un concepto también que hemos venido inculcando en estos últimos años, que se llama solidaridad. Fíjense bien, solidaridad. Entonces, aprender a autoprotegernos es como el primer eslabón necesario frente a las amenazas. Pero autoprotegernos significa también hacerlo de manera específica, de acuerdo a la amenaza. Luego, hacerlo de manera colectiva, en el hogar, en la familia, ya implica, por eso hablamos de una división de los distintos papeles que tienen que articularse en el hogar para protegernos mutuamente, apoyarnos mutuamente, especialmente apoyar a aquellos miembros de la familia que son los más frágiles. Estos aspectos están atrás de la realización del ejercicio. Pero la familia es el núcleo. El plan familiar es la forma de actuar organizada, estructurada, ordenada, muy clara frente a un temblor, muy clara frente a una inundación, muy clara frente a un deslizamiento. Y esos aspectos que hemos venido mencionando deben comenzar desde ahí, el cómo comprende la persona, la familia, la amenaza para poder organizarnos y enfrentar el momento de la crisis. Pero luego, la familia es parte de una comunidad. Llámese barrio, llámese una comunidad rural, llámese una comunidad que está en una zona urbana sumamente poblada o poco poblada. Por eso hemos hablado que el segundo eslabón es la construcción de los planes comunitarios. Los fenómenos naturales no nos afectan selectivamente, nos afectan como comunidad. Y el qué hacer frente a esa afectación también es un papel importantísimo que debemos de rescatar e ir construyendo permanentemente con nuestras comunidades. Luego está el cómo la comunidad también se articula con las instituciones, con las organizaciones, y ahí es donde va armándose ese tejido social que hemos venido construyendo para hablar de planes municipales, distritales, etcétera, que nos permite actuar de manera oportuna antes, durante y después de la crisis. Esto es bien importante que lo tengamos claro, porque al final todos estos elementos concatenados son los que van a permitir que, volcados en el ejercicio, lo pongamos una vez más de cara a situaciones críticas. Entonces quería como hacer una remembranza de cuál es ese marco de referencia que tenemos detrás de la realización de un ejercicio. He querido insistir en esto porque a partir de ahí nos tiene que quedar claro que el protagonista fundamental es el ciudadano, es la ciudadana, es la familia, es la comunidad, es la articulación de comunidades con sus instituciones, comunidades con sus organizaciones, para de manera conjunta enfrentar situaciones multiamenazas.
El ejercicio debe privilegiar fundamentalmente el pensar cómo desde la persona, desde la familia, desde la comunidad, se enfrentan situaciones adversas. Y tenemos que tener eso muy claro en nuestra mente para que vayamos avanzando en hacer que de estos ejercicios cada vez surjan nicaragüenses más capaces de enfrentar situaciones críticas. Bien, ¿qué queremos resaltar ya si vamos al aspecto de cómo ir organizando la preparación del ejercicio? Vamos a utilizar, entonces vamos al tercer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza. Lo vamos a realizar el 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Y como estábamos diciendo anteriormente, y por eso queríamos hacer ese preámbulo, tiene como propósito fortalecer las capacidades de autoprotección de las personas, de la familia, comunidades ante situaciones multiamenaza. Pero fíjense bien, ahí está el núcleo, pero insistimos, articulándola con las acciones de protección que desarrollan las instituciones y organizaciones sociales. Y vamos a ir hablando de esto a lo largo y ancho de la presentación para que nos vaya quedando cada vez más claro. ¿Qué pretendemos con eso? Seguir avanzando en cómo nuestro modelo de organización nos debe permitir asegurar la integridad, la vida de las personas, inclusive en medio del contexto de la pandemia. Nosotros tenemos que tener esa visión amplia, incorporando también contextos en los cuales los nicaragüenses están inmersos y que no podemos perderlos de vista porque también es parte de la preparación el estar claro que si podemos tener una emergencia ligada a fenómenos geológicos, a fenómenos climatológicos de orden meteorológico, etcétera, cotidianamente estamos en medio de una pandemia y por tanto todo lo que hagamos tiene que estar subrayado, sublineado por las ideas que nos deben de proteger de ese contexto que estamos viviendo como país y a nivel mundial. Este tercer ejercicio de preparación para proteger la vida se hará énfasis a cómo debemos estar preparados frente a huracanes. Fíjense bien, vamos al tercer cuatrimestre del año. En este cuatrimestre, lo más notorio es la presencia de huracanes. Estadísticamente, es el cuatrimestre en el cual se han presentado los eventos que más han golpeado nuestra sociedad. Por tanto, tenemos que prepararnos frente a esta situación. Ya comenzamos a tomar algunos elementos del fenómeno en el segundo ejercicio, pero ahora queremos insistir que después de la experiencia que vivimos el año pasado en el manejo de ETA y IOTA, imaginémonos que estamos siendo azotados por un evento, un huracán que puede afectar nuestra cotidianidad. Ahora, cuando decimos huracán, queremos subrayar también que el huracán está compuesto de un conjunto de eventos que son los elementos frente a los cuales tenemos que estar bien preparados para poder salir adelante. Un huracán implica fuertes vientos. Estamos hablando de, y lo vimos el año pasado, vientos por encima de los 100 y tantos kilómetros por hora, que implica una fuerza descomunal que puede abatir, y lo vimos, lo vivimos el año pasado, estructuras, ¿verdad? Y frente a los cuales nuestra población tiene que estar claro que si se llegara a presentar un huracán, debe
buscar cómo protegerse frente a ese evento. Pero no solamente son los vientos huracanados, estamos hablando de las lluvias intensas. Recordemos lo que pasamos con Eta y Iota, ¿no? Una vez que el evento ingresó al país, ya vino acompañado de lluvias intensas que luego van provocando otros fenómenos frente a los cuales tenemos que irnos preparando: los deslizamientos, las inundaciones abruptas y progresivas, las marejadas, etcétera. Y como hablamos del contexto de multiamenaza, vamos a no perder de vista que también no es imposible que estando frente a un escenario de huracán se produzca también un evento sísmico, ¿ah? Que lo vamos inclusive a tomar en cuenta de acuerdo a los lugares, a los territorios en que pueden presentarse estos eventos. Entonces vamos a hacer énfasis en este tercer ejercicio a la presencia de huracán, un huracán intenso que nos va a golpear, ¿ah? Que va a golpear el país, que implica un recorrido, una ruta, ¿ah? Que va a ir afectando a las poblaciones de acuerdo a su progreso dentro del territorio nacional. Y eso es bien importante. Nosotros necesitamos mantener en nuestra memoria histórica los eventos tales como se han producido en la realidad. De qué manera han ido y progresan en la realidad afectando a las distintas comunidades. Bien, el ejercicio, vamos a insistir en 4 aspectos importantísimos, especialmente si estamos hablando de huracán. Los mecanismos de avisa, las alertas, el cómo las comunidades frente a huracanes, ¿verdad?, tienen que estar atentas, alerta. Recordemos que los huracanes son fenómenos progresivos y que incluso en algunos momentos aparentemente la calma es la característica, pero que precisamente es la etapa donde la comunidad tiene que estar alerta, atenta, porque la proximidad de los fenómenos en tiempo puede significar afectaciones que trasciendan a las mismas capacidades de las comunidades y que la única solución es la evacuación. Un eje importante por ello son practicar las medidas de autoprotección en cada hogar y comunidad, los procesos de evacuación de acuerdo a planes de respuesta y de acuerdo a la localización de las comunidades en el territorio nacional. Quiero insistir en esto y lo voy a seguir repitiendo cuando hablamos de las medidas de autoprotección, porque tenemos que hacer énfasis con la población en las diferencias que existen en las medidas de autoprotección cuando estamos hablando de un huracán, cuando estamos hablando de un incendio y cuando estamos hablando de un terremoto. Son distintas. Y quiero llamar la atención en esto para que hagamos énfasis con la población en esta etapa de preparación de que tiene frente a huracán que poner en práctica medidas muy particulares de autoprotección. Un elemento que queremos seguir insistiendo y que quisiéramos que privilegien especialmente aquellas regiones del Caribe, especialmente aquellos departamentos del norte de Nicaragua, Jinotega, Nueva Segovia, ¿verdad?, donde tenemos la experiencia que son corredores particulares, ¿verdad?, de estos fenómenos climatológicos, los huracanes. Queremos seguir insistiendo que tenemos que ir organizando a las comunidades a que tengan sus propias brigadas comunitarias de apoyo a la población. El año pasado, la experiencia nos demostró que entre
mayor organización existiera en la comunidad, mayor preparación de las personas que integran esos que llamamos las brigadas comunitarias, mejor posibilidades tuviera una familia de ponerse a salvaguarda lo más rápido posible. Queremos hacer énfasis en esto. Ahora, señalé una zona donde impactan los huracanes, pero recordemos también que tenemos, por decirlo así de alguna manera, el ciclo completo y lo vimos, cómo los huracanes también afectaron el sur de Nicaragua. Y queremos hacer énfasis, ¿verdad?, en aquellos municipios de Rivas, Carazo, ¿verdad?, que al final también sufrieron el embate de ese segundo momento del ciclo de los huracanes, ¿verdad?, que se expresan en la zona del Pacífico, para que hagamos énfasis en darle importancia, relevancia a la organización de las brigadas comunitarias en apoyo a las familias y a las comunidades al momento de que enfrenten una situación de emergencia. Y luego, el cuarto elemento es cómo las instituciones actúan, cómo se dirigen, cómo acompañan en los sitios críticos a las poblaciones. Esto es bien importante. Tiene que haber un direccionamiento del esfuerzo en el ejercicio de aquellas instituciones que acompañan directamente a la población en los momentos de crisis, en que se articulen con los esfuerzos comunitarios. Estamos hablando, por ejemplo, del Cuerpo Unificado de Bomberos, estamos hablando de la Policía Nacional, estamos hablando del Ministerio de Salud, en fin, todo aquello que a la hora de las crisis, de las emergencias, se pone, ¿verdad?, o se despliega en apoyo a las comunidades, y tenemos que poner en práctica eso. El ejercicio es para ir construyendo esa articulación. El ejercicio es para ver las mejores formas en que las instituciones reconocen el liderazgo comunitario, en que el liderazgo comunitario reconozca cómo las instituciones acompañan a la población. Tiene que haber un acople entre el esfuerzo comunitario y el esfuerzo institucional. No podemos ver en el ejercicio como pieza separada. Al contrario, el ejercicio es para que vayamos aprendiendo lo que llamaríamos a un trabajo de equipo con la comunidad, con sus líderes, ¿verdad? Que reconozcamos desde las instituciones también quiénes son los vulnerables en el barrio. No es solo que el barrio reconozca la familia vulnerable, debe saberlo también las instituciones que los van a acompañar antes, durante y después del momento de la crisis. Y estos cuatro elementos deben organizarse, deben estructurarse sin perder de vista que hay que seguir repitiendo con nuestra gente las medidas anti-COVID. El distanciamiento, la protección, el lavado de manos, es muy importante. Hacer el ejercicio no debe hacernos olvidar que estamos en el contexto de una pandemia. Al revés, es un buen momento para mantener y recordar las medidas que la población debe poner en práctica, aún en una situación de emergencia. Bien, este camino ustedes ya lo conocen. No vamos a cambiar algunos de estos aspectos. Lo hemos venido desarrollando, trabajando en los últimos meses, y únicamente lo que quiero es que lo tengan presente. Voy a insistir, el ejercicio debe ser el resultado de un plan de preparación para que la población esté lista frente a huracanes. Por tanto, debemos revisar cómo tenemos estructurados los planes familiares, comunitarios, de cara a un huracán. Debemos revisar cómo tenemos organizado desde el barrio los puestos de mando, cómo tenemos en el municipio articulada la comunicación de cara a un huracán. Este diagrama, lo que quiero que lo tengan presente, porque es un recorrido
de ese proceso de planificación que tenemos que hacer permanentemente para sentirnos que nos estamos actualizando frente a situaciones de emergencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer énfasis? Vamos a hacer énfasis en algunos de estos aspectos. Lo que llamaríamos la situación, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que debe, digamos, tener presente el equipo que organiza desde el barrio, ¿verdad?, a la población de cara a los supuestos fenómenos climatológicos que las van a afectar? Una vez, y vamos a hablar de cómo se diseña la hipótesis, ¿verdad?, nosotros tenemos que ir trabajando, asegurándonos que en la comunidad existan planes familiares con enfoque multiamenaza, principalmente en aquellas familias que viven en los sitios críticos. Todos y cada uno de ustedes hoy tienen muy claro en su municipio cuáles son los sitios críticos. Y fíjense bien que estoy usando la palabra sitio, porque vamos a irnos alejando cada vez más de la idea de puntos críticos. Cuando decimos un sitio nos referimos a un espacio geográfico muy concreto, que puede ser una parte de un barrio, puede ser parte de la ribera de un río, puede ser parte de una colina, al pie de una montaña, etcétera, en el cual vive familias, comunidades, y que es en ese espacio, territorio, población, donde va a ocurrir supuestamente, de acuerdo a la hipótesis que vamos a diseñar, un evento que afecta a esa familia. No es un solo punto, todo lo tenemos como experiencia. Hoy en la mañana, por ejemplo, amaneció, después de la crecida del río Chomogo, toda una comunidad que ya la conocemos, que ya se ha venido preparando, ¿verdad?, más de 50 casas anegadas. A eso es lo que nosotros estamos llamando sitio crítico. Es un espacio, un territorio donde hay comunidades, donde hay familias expuestas a eventos. Esto es muy importante, compañeros, porque eso nos da una idea de la dimensión. El municipio de Potosí tiene muy claro cuántas familias, cada vez que el Ochomogo crece, ¿verdad?, van o pueden verse afectadas por una inundación que puede ocurrir o de manera progresiva o de manera abrupta, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son relevantes. Debemos comenzar a organizar el ejercicio primero asegurándonos que cada familia tenga su plan familiar. Y ese punto es muy importante. El otro aspecto es cómo a nivel de comité de barrio, ¿verdad?, o de comarca, ¿verdad?, no importa que le llamemos UNOCO o APRED, ¿verdad?, lo importante es a nivel local, ¿verdad?, otros le llaman COLOPRED, perfecto, no importa, la discusión no es el nombre, lo importante es recordar que tenemos un mecanismo organizativo comunitario y que ese mecanismo organizativo comunitario debe tener un plan que responda a posibles eventos que afecten a esa comunidad en un determinado momento, de una determinada forma. Y eso es bien importante, porque por eso insistimos que los planes de respuesta deben ser con enfoque multiamenaza, pero al mismo tiempo cada una de esas amenazas verse reflejada en la forma en que se va a actuar a la hora de una crisis. Estar organizado en la comunidad también implica que tengamos un referente. ¿Cómo es que se va a activar? Hemos venido conversando en las visitas la importancia que en cada barrio puede existir lo que llamamos un puesto de mando, un punto de referencia que permita que sea como el epicentro desde donde en la comunidad se dirijan las acciones. No necesariamente tiene que ser, digamos, ya
algo estructurado como que si estamos hablando del puesto de mando municipal. Estamos hablando a nivel comunitario. Es muy importante. La gente sepa cuál es su punto de referencia, desde donde se van a dirigir las operaciones de apoyo a la familia. Es la casa comunitaria, puede ser, es la escuela, puede ser, es la casa de un compañero o compañera, puede ser. Eso queda, compañero, a la creatividad de cada uno de ustedes en la conversación que se tenga con los líderes comunitarios, pero hay que, durante este proceso de preparación del ejercicio, ir aceitando nuevamente los mecanismos de comunicación y de formas de activar a la población. ¿Qué tiene que tener también la comunidad? Y lo hemos dicho, ¿verdad?, como parte de la preparación, una especie de inventario, ¿verdad?, de qué medios tiene disponible para poder apoyar a la familia a la hora de una evacuación. Si hablamos de huracanes, compañeros, va a ser importante pensar que en algún momento la población va a evacuar. Tenemos caballos, tenemos burros, tenemos bicicletas, tenemos carretones. ¿Qué tenemos en la comunidad para poder hacer ese proceso y que nos permita ayudar a aquellas personas vulnerables? Hemos insistido, en las familias hay ancianos, hay enfermos, hay personas con discapacidad que en algún momento y a la hora de una situación real van a requerir el apoyo para ser transportados. Entonces tenemos que tener una idea, tenemos que ir haciendo que la comunidad se reconozca a sí mismo, con qué cuenta, porque al final, lo vimos en la experiencia del año pasado, la primera respuesta es en la comunidad, con sus medios. Y es importante que se comience a trabajar con ese concepto porque es parte de la preparación para proteger la vida. Bien, una vez que tenga la comunidad ese reconocimiento de sus capacidades, vendría la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que se va a hacer entonces el día del ejercicio? Bueno, el día del ejercicio, todas esas capacidades tienen que estar de cara a una supuesta afectación que sufre la comunidad producto de este hipotético huracán, ¿verdad?, que va a afectarla en determinado momento. Pero entonces fíjense bien, hemos insistido que la hipótesis con la que debe trabajar la comunidad para hacer su práctica tiene 3 elementos. Hemos insistido muchísimo en esto. Por un lado, el evento. Bueno, si hablamos de un huracán, la pregunta es, ¿pero mi comunidad dónde está? ¿A la orilla del mar? ¿Está a la orilla del río? ¿Está en la montaña? ¿Está en una ciudad? ¿Dónde estamos? Entonces, es importante saber que va a venir un huracán que nos va a afectar, pero también cómo nos va a afectar. Ese es el segundo elemento de la hipótesis, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el impacto de ese huracán? No es lo mismo el impacto que sufrió Puerto Cabezas, ¿verdad?, en las zonas costeras, que lo que sufrió el Triángulo Minero cuando ya estamos hablando de las comunidades en las riberas de los ríos. Fíjense bien, y eso es lo que tenemos que ir refrescando y construyendo en la mente de la familia, la posibilidad de que eso pueda ocurrir para estar preparados para eso. Eso nos lleva al tercer elemento de la hipótesis. ¿Qué hago? ¿Cuál es la respuesta? Si estoy a la orilla del mar, me quedo esperando que vengan las grandes olas, como las vieron los compañeros de Bilwi. O lo que pasó en Bluefield, que vieron que el mar de repente como que lo chupó, ¿verdad? El mismo fenómeno. Tenemos que ir preparando, tenemos que hablar de esto con las comunidades. Si estamos a la orilla del río, miren, la grande lluvia va a hacer que el río crezca, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar si el río crece? ¿Hasta dónde, cuántas casas se van a ver anegadas? ¿O cuántas casas pueden correr hasta el riesgo, ¿verdad?, de que queden bajo el agua, ¿verdad? Los puentes colgantes, ¿cuáles pueden verse afectados, ¿verdad?, a la hora de un huracán? Estos temas son de relevancia, construirlos, pero construirlos colectivamente con la comunidad. Luego, y el elemento importante, lo que se va a ver en el ejercicio, la respuesta. ¿Cómo construyo la respuesta? ¿Qué hacemos si estamos a la orilla de la playa,
¿Qué hacemos si estamos a la orilla de la ribera del río? ¿Qué hacemos si estamos en una zona montañosa donde posiblemente se pueda dar un deslizamiento? Por eso el primer punto era importante. ¿Qué capacidades tengo desde la comunidad? ¿Qué planes están listos para actuar de esta manera? ¿Verdad? Y todo eso es lo que tenemos que ir armando como en un rompecabezas a lo que vamos a dar en llamar la respuesta. ¿Verdad? Eso es muy importante, la respuesta. El ejercicio, lo visible del ejercicio es la forma organizada y protagónica de las personas, de la familia, frente al impacto de un evento que aquí estamos diciendo que vamos a tomar como referencia la presencia de un huracán. Entonces, fíjense bien, lo de la hipótesis, no solamente es estar preguntando el evento, lo que nos debe llevar rápidamente el evento es cuál va a ser el impacto en esta comunidad. No es el evento, no es el impacto en todo el territorio nacional, es en la comunidad. Es muy importante. Las familias tienen que tener claro el impacto que van a sufrir en los próximos días, en las próximas horas, por la presencia de un huracán. Y lo vimos el año pasado, se dio de manera diferenciada, ¿no? De manera diferenciada porque el huracán es un fenómeno que va caminando, va transitando, inclusive sus componentes se van transformando, van modificándose, ¿verdad? Entonces, eso es importante que las familias lo tengan claro para saber qué hacer, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo que en ese conocimiento cada vez más nuestra población vaya entendiendo mejor la naturaleza de los fenómenos, pero sobre todo que vayamos entendiendo cómo vamos a reaccionar. Bien, luego, ¿cuál es el siguiente elemento? Bueno, ya con todo esto, ¿verdad? Tenemos que trabajar el escenario completo. Entonces, bueno, nos imaginamos el impacto y ahí es donde ustedes pueden crear algunos. Lo que nosotros ya nos hemos venido acostumbrando a ver qué sucedería si algunas casas caen, qué personas pueden quedar atrapadas, qué personas pueden quedar con su casa inundada. Entonces, eso es bien importante, porque es en ese proceso que estamos también educando, compañeros, ¿verdad? Fíjense bien, convertimos la realidad comunitaria en el aula para hablar del fenómeno y hablar lo que tenemos que hacer para proteger la vida. Al final, este proceso que tenemos que desarrollar de aquí hasta el 23 de septiembre es eso, es hablar, ¿verdad?, de algo que puede ocurrir, cómo va a ocurrir, cómo va a impactar y cómo tenemos que prepararnos para reaccionar y proteger la vida. Es un proceso educativo, compañeros, que tenemos que tenerlo bien claro para que la gente se vaya habituando a trabajar como equipo, como familia, como comunidad, para enfrentar las situaciones. ¿Ah? Esto es muy importante. Entonces, el diseño de los escenarios debe tomar en cuenta, ¿ah?, dónde está localizada la comunidad. No es lo mismo las zonas bajas, ¿verdad?, en la zona del Caribe que las zonas montañosas de Jinotega o las zonas montañosas de Nueva Segovia, ¿verdad? Todo eso tenemos que hacer que la gente se fije. Alguien dirá, pero si estamos aburridos de ver toda la vida el cotidiano. Sí, pero no lo vemos de cara a pensar que esa misma ladera de montaña, verla o imaginarla que se convierta en toda una masa de tierra que puede venir cayendo y es lo que llamamos un deslizamiento. Es muy importante, compañeros, es muy importante que la gente alce la mirada para ver esos aspectos que pueden ocurrir a la hora de un evento de esta naturaleza o ver el apacible río que rápidamente sube su nivel y cómo ese mismo río puede en algún momento, ¿verdad?, dejar bajo el agua a todas viviendas como las vimos en Prisapolca, como las vimos en muchas de las comunidades ahí en el Triángulo Minero. En todo eso se va conversando quiénes son las familias con mayores niveles de vulnerabilidad, por el tipo de casa que tienen, por la estructura de las casas, ¿verdad?, por las personas que viven ahí, por la capacidad que puedan tener o no para movilizarse frente a un evento de esta naturaleza. Fíjense bien, nosotros hemos insistido que la vulnerabilidad es un concepto
que nosotros tenemos que ampliarlo, no solamente al hecho de que sos niño, o es niña, o es anciano. No, una familia vulnerable en la medida que su casa está muy cerca de la ribera del río, en la medida que su casa es muy frágil frente a los vientos huracanados y todo lo que podría significar el desprendimiento del zinc y que las láminas vuelen en el aire y lo que podrían golpear a la gente. Los compañeros y compañeras de Puerto Cabeza recordarán cómo se miraban, ¿verdad?, las láminas de zinc en el aire. Los compañeros de Nagarota recuerdan, ¿verdad?, que vieron ese tornado recientemente y cómo iban en el aire el zinc. La gente tiene que tener presente eso, compañeros, ¿verdad?, para poder buscar cómo protegerse. Cada quien tiene que tener claro el evento para saber y buscar la forma de protegerse frente a cada uno de esos impactos. Una cosa es el viento solo y la fuerza que tiene hasta para estrellarnos en una pared, en un árbol o botarnos de un techo, ¿verdad? Pero también lo que puede hacer de destrucción de la vivienda o arrancar parte de la vivienda y que se conviertan, ¿verdad?, casi en un arma letal que pueda afectar a las personas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que en todo esto vayamos siempre llevando al máximo nivel la posibilidad del impacto negativo de los eventos, compañeros. Nosotros hemos insistido, debemos estar preparados para eventos con alto potencial destructivo. ¿Por qué? Porque en la medida que nos preparemos frente a un evento de alto potencial destructivo, vamos a estar preparados para eventos menores, ¿ya? Entonces, a la gente de Tola no tenemos que decirle con qué rapidez crecen los ríos. Lo han visto. Lo que ahora en frío es cuál es la forma más adecuada y hacia dónde irse a la hora que se dé esa inundación abrupta, ¿verdad? Los compañeros de Cárdenas, las familias de Cárdenas están claros cuando ocurren esos fenómenos, cuando está lloviendo al otro lado, ¿verdad?, de la frontera, y cómo rápidamente el río crece. Acabamos de ver allí en el Castillo, ¿verdad?, las inundaciones, cómo entraron al pueblo, ¿verdad? La gente cada vez más va viendo que ese escenario con el que trabajamos el ejercicio no es tan hipotético, lo han vivido, y sencillamente el día del ejercicio lo que hay que hacer es recordar, es lo que estamos diciendo, construir en la mente de las personas, de la familia y las comunidades, mantener viva esa memoria frente a este tipo de circunstancias. Bien, ¿cuál sería entonces, verdad, el otro elemento importante en la preparación desde la comunidad? Aquí quiero detenerme un poco, fíjense bien. Una cosa es el conocimiento de la familia, la autoprotección individual, y lo otro es ya cómo crear las condiciones para esa ayuda mutua o esa ayuda que debe existir entre los mismos miembros de la comunidad. Ahí es donde es importante que aprovechemos la organización de este ejercicio para garantizar que en todos aquellos sitios críticos, ¿verdad?, sitios críticos de alta vulnerabilidad, de altísimo riesgo, vayamos organizando brigadas comunitarias. Miren, compañeros, ya hemos dado un paso enorme en tener brigadas municipales, pero también preguntémonos, a ver, voy a poner el ejemplo de Tola, tiene su brigada municipal, pero ¿qué pasa? Cuando los ríos crecen, deja comunidades incomunicadas, y aunque se quiera ir, hay dificultades. Preguntémonos, ¿no sería mejor que también cada comunidad tenga su brigada comunitaria que contribuya a que con una población con mayor conocimiento de los problemas, con mayor conocimiento también de la forma de reaccionar, pues se convierta como el elemento que contribuya a hacer que esa comunidad logre enfrentar las situaciones de manera particular mientras se llega con todo el apoyo institucional a atender a la familia. Si nosotros lográramos esto, fíjense bien, estaríamos no solamente fortaleciendo, ¿verdad?, los mecanismos comunitarios, sino que también contribuyendo, ¿verdad?, a que de manera ordenada la misma comunidad pueda
de repente hacer evacuaciones más ágiles, menos riesgosas y con un apoyo y un acompañamiento importante. Quiero dejar en la mesa como parte de estos elementos que tenemos que introducir para este tercer ejercicio, en que nos vayamos proponiendo que cada sitio, ¿verdad?, con altísimo riesgo, con familias con mucha vulnerabilidad, cuenten con su brigada comunitaria organizada, estructurada, ¿verdad?, habilitada para poder apoyar a la población mientras se dan las condiciones para que de manera también ordenada y oportuna las instituciones desde el nivel municipal den, digamos, ese paso de acompañar a la familia. Para esto, compañeros, proponemos que las brigadas municipales las vayamos también poniendo no solamente a actuar el día del ejercicio, sino también los compañeros de la brigada que vayan haciendo un acercamiento a aquellas comunidades, a aquellos sitios críticos, porque esto va a ayudar a que la brigada municipal conozca cómo está organizada, ¿verdad?, la comunidad. Debemos acompañar al liderazgo comunitario a través de los mismos miembros de las brigadas municipales para ir creando mejores condiciones. A la hora de las Piedras Pómez, compañeros, entre más conocimiento tengamos de los problemas que puede tener comunidad por comunidad, vamos a ser también más capaces de poder ayudarlos, acompañarlos y enfrentar la situación crítica. Entonces, utilicemos el ejercicio para ir creando esos lazos, esas articulaciones, ¿verdad?, en la comunidad, su brigada comunitaria. Con las comunidades, la brigada municipal que se vaya articulando. Es ir haciendo un tejido, una red de vinculaciones que nos permita actuar de manera más oportuna a la hora que se presenten distintas situaciones, especialmente dramáticas como las que nos provocan huracanes de gran magnitud. Quiero llamar la atención que parte de la preparación de este ejercicio, compañeros, es acercarnos a los colegios para garantizar que las brigadas estudiantiles estén organizadas, estructuradas. Tenemos que verificar que tienen claro su papel de apoyo si se diera esta situación en horas de clase. Esto es muy importante. Nosotros no debemos de pensar de que esto es un tema del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que organizarnos como comunidad en toda su dimensión y la escuela es parte de eso. Igual que aquellas unidades, por ejemplo, de salud, ¿verdad?, que están en el municipio y que de repente, hoy que tenemos muchos hospitales, ¿verdad?, primarios en los municipios, debemos acercarnos para trabajar la organización interna de estas unidades, porque hay que preservar la vida. En el caso de los colegios, pues de los estudiantes, en el caso del Ministerio de Salud, de los trabajadores de la salud y también de los pacientes que puedan estar internados. Igual, tenemos que ir viendo que los centros de trabajo tengan sus brigadas institucionales, sean públicos y privados. Compañeros, nosotros tenemos que tocar todas las puertas necesarias porque de lo que se trata es que toda la población tenga un rol, un papel importante a la hora de un evento como lo que estamos mencionando. Bien, entonces estamos en la fase preparatoria, ¿verdad? ¿Qué otro elemento tenemos que avanzar en la preparación de este ejercicio? Bueno, nosotros tenemos que pensar, como decíamos, de que frente a un huracán cabe la posibilidad que algunas poblaciones se desplacen por inundaciones, por deslizamientos, etcétera. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde deberían desplazarse? Hemos dicho como gobierno que nuestro primer eslabón son casas solidarias. Hoy en la mañana, ese era el reporte que me daban en el caso de Ochomogo. Las 50 familias que se vieron afectadas por anegamiento en casas solidarias. Y eso es la primera forma de respuesta que tenemos que preparar. Pero ojo, compañeros, no basta con decir la casa de Guillermo González. Hay que ir a la casa de Guillermo González para ver si nos va a servir realmente para poder albergar temporalmente a una familia. ¿Ah? Y decimos esto no solamente para protegernos, ¿ah?, de la lluvia, de la inundación. Recordemos que estamos en una pandemia. Entonces,
cómo la familia receptora, ¿verdad?, debe tomar sus precauciones, es un punto que debemos de tratar. Tenemos que visitar, compañeros, durante esta preparación del tercer ejercicio, a las familias donde decimos que vamos a utilizarla como casa solidaria y donde van a llegar personas desplazadas por la inundación, por la lluvia, etc. Entonces, esto debe ser parte del preparativo, ¿verdad?, como una práctica que tenemos que ir desarrollando, de tener siempre en disposición combativa, ¿verdad?, el dispositivo donde vamos a desplazar a la familia. Tenemos que revisar lugares de posibles albergues o refugios, ¿verdad?, sobre todo en las costas del Caribe hemos insistido en esto, es importante. Claro, me van a decir, no contamos con todas las condiciones, sí es cierto, no contamos con todas las condiciones, pero eso nos obliga a acercarnos a ver cuáles son las iglesias que nos podrían servir de refugio, cuáles son aquellas bodegas que nos podrían servir de refugio, es decir, todo aquello que proteja, que asegure la existencia de la vida. Y en algunos casos debería ser como parte del ejercicio, ¿verdad?, inclusive llevar a alguna familia para que podamos ver si en efecto las familias están claras a la hora de un huracán, a dónde es que tienen que ir, a dónde es que tienen que desplazarse, y si las personas, las familias que las van a recibir, tienen clara de que ellos son parte de ese dispositivo del municipio para garantizar la vida de las personas. O si el pastor, ¿verdad?, está claro, ¿verdad?, de cuántas familias van a llegar a la iglesia, porque eso tenemos que tenerlo también bien preparados, compañeros. El ejercicio es para ir poniendo en práctica el plan de respuesta. Y otro elemento, ¿verdad?, es cómo también el dispositivo municipal debe irse preparando para esto que llamamos administrar albergues. Nosotros hemos visto, y el año pasado nos dejó muchas experiencias, que en algunos casos tuvimos dificultades para... La gente llegó al lugar, al refugio, pero no teníamos nuestra organización lista para poder ver cómo íbamos a administrar ese refugio. Entonces, el ejercicio nos debe servir para ir también preparando quiénes son los compañeros y compañeras, ¿verdad?, que van a estar en el refugio tal, administrando, atendiendo a las familias que vamos a poner ahí temporalmente. Tenemos que ir creando todo ese mecanismo y todos aquellos mecanismos que después pueden servir y deben de servir para poder hacer que durante la emergencia nosotros podamos dar una atención y un acompañamiento apropiado a la familia. Entonces, el ejercicio nos debe llevar a poner en práctica los planes familiares, los planes comunitarios, los planes de los centros de trabajo, los planes de las instituciones, los conglomerados humanos como los mercados. Esto es bien importante, ¿verdad?, donde existe, digamos, zonas comerciales, ¿verdad?, habrá que hablar con los comerciantes para asegurarnos de que tienen que irse preparando de cara a la llegada del huracán. Bueno, de repente a lo mejor su papel el día de ejercicio es buscar los plywood para ponerlos en las ventanas, ¿verdad? Porque todo eso tenemos que llevar la voz, ¿verdad? Tenemos que llevar la voz a la familia para todo aquello que pueda contribuir a estar preparado frente a situaciones de emergencia, y si hablamos de huracanes, con mucha más razón. Esto va a enriquecer, fíjense bien, los planes municipales, los planes institucionales, en la medida que tengamos una comunidad mejor organizada, cuente con sus brigadas, ¿verdad?, y nosotros podemos y tenemos la capacidad de desplegar nuestras capacidades humanas desde el municipio. Las instituciones también de primera respuesta pueden replantearse muchos de sus planes, ajustarlos para poder hacer un trabajo conjunto. Entonces, creemos que en este ejercicio, compañeros, esa diferenciación, ¿verdad?, de los papeles, los roles, ¿verdad?, las instituciones mejor preparadas, haciendo su trabajo más especializado, mientras las brigadas brindan las primeras medidas de auxilio a aquellos que se vieron afectados, el MINSA hace
todo su trabajo un tanto más especializado, ya más dirigido a asegurar la vida de las personas. Entonces todo esto tiene que estar matizado, ¿verdad?, por la idea de que nos vamos a enfrentar a un fenómeno de enorme potencial destructivo y que nos debe llevar a estar preparados frente a esto. No vamos a insistir, ¿verdad? Esto lo hemos venido repitiendo todas las veces que nos reunimos para ver esta metodología, pero rápidamente, los planes de respuesta, si los vemos desde la comunidad, tienen que tener bien claro cuántas son las familias y las comunidades de mayor riesgo. Eso es pilar fundamental para preparar la respuesta frente a una situación de emergencia. Tener claro los posibles impactos, cuáles son las casas que se nos pueden caer, cuáles son los árboles que se nos pueden caer, cuáles son los puentes que se nos pueden caer. Tenemos que tenerlo claro para saber cómo vamos a responder ante determinadas circunstancias, ¿verdad? Eso es muy importante. Tenemos que tener bien identificadas las vulnerabilidades para convertir la vulnerabilidad en mecanismos organizativos de respuesta que aseguren, en primer lugar, la vida de las personas. En segundo lugar, la integridad de las personas, ¿verdad? Esto es muy importante. Las medidas de autoprotección, compañeros, yo quiero insistir en esto. No podemos, ¿verdad?, si estamos hablando de un huracán, actuar o dejar que la gente actúe como que si está frente a un terremoto. Quiero llamarles la atención en esto, compañeros, muy importante, muy importante. Por eso he venido poco a poco diciéndoles, los huracanes van a ir afectando a las comunidades, inclusive casi por territorio, porque en la medida que se van adentrando a tierra, a zonas montañosas, va cambiando su naturaleza. Las medidas de autoprotección tienen que ser también distintas, para que la gente vaya comprendiendo que frente a cada evento hay que tener una forma de autoprotegerse muy diferente. Y luego, tener todo el dispositivo listo, especialmente aquellas familias con alta vulnerabilidad a las que habrá que evacuar. Eso es muy importante. Hagamos énfasis, compañeros. Visitemos a las familias que tienen viviendas frágiles, que están muy a la orilla de cauces, de ríos, ¿verdad?, o en las zonas bajas de las zonas costeras, que pueden verse afectados por las marejadas, en el teórico huracán que van a ver, que va a afectar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos estén claros de que son los primeros que deben de movilizarse a la hora de una circunstancia. Recordemos todas las lecciones que tuvimos con ETA y IOTA. El éxito fue haber movilizado muy tempranamente a aquellas familias, personas, comunidades en altísimo riesgo. Si nosotros mantenemos esa tónica, nos vamos a seguir preparando mejor frente a estos eventos, ¿verdad? Esto es muy importante. Es importante involucrar en todo este proceso de preparación, compañeros, a todo lo que es el liderazgo territorial. Yo sugeriría que hasta esta presentación ustedes discútenla con el liderazgo territorial. Ir al detalle con ellos, compañeros. Hay que ir al detalle con ellos, al reconocimiento que debe tener el líder de los posibles problemas, que realmente no es que lo van a descubrir por primera vez, es ordenar en su cabeza todo el impacto de estos eventos en las poblaciones que muchas veces ya ellos los han vivido, los han pasado, pero de lo que se trata es pasar de la improvisación a algo un tanto más ordenado, un tanto más, yo diría, estructurado para garantizar la vida de las personas. Es buena la improvisación, pero es mejor si conocemos el problema y somos capaces de estructurar una respuesta más ordenada. En todo este proceso, compañeros, yo solicito, hablemos con los compañeros del MINSA, por eso pedía que estuvieran en la sesión hoy. Hay que insistir en las medidas anti-COVID, hay que insistir. Tenemos que hacer, ¿verdad?, que nuestra gente tenga claro que no se debe olvidar nunca que estamos en una pandemia, y que prepararse frente a un evento como un huracán implica también prepararse para no descuidar, ¿verdad?, todo el impacto de la pandemia en nuestras vidas. Con todo esto, compañeros, si lo hacemos ordenadamente, siguiendo ese flujo, ¿verdad?, que en el diagrama les presenté, bueno, el día del evento, pues vamos a seguir el protocolo que hemos
estamos acostumbrados a seguir. Desde activar las alarmas, ¿verdad? Hay que crear ese mecanismo, ¿verdad?, escalonado, sin descuidar que desde el barrio hay un mecanismo de activar a la población. A mí me encantó, ahí en las riberas del río Matagalpa, ahí en la ciudad de Matagalpa, que un compañero líder comunitario lo decía muy bien, muy bien. Si aquí comienza a llover, a los 15, 20 minutos estamos sonando un riel. Eso, compañeros, tenemos que activarlo de esa manera. Tenemos que acostumbrar nuestro oído a ese sonido, porque puede ocurrir esa inundación a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y tenemos que tener nuestros sentidos conectados a eso que significa la alerta temprana. En este caso, que estamos hablando de huracán, lo importante es que las familias pongan en práctica las medidas de autoprotección. ¿Cómo se van a proteger frente al viento, los fuertes vientos si viven muy cerca de las costas? ¿Cómo se van a proteger frente a la inundación que puede ocurrir de manera muy rápida? ¿Ah? ¿Cómo protegerse frente al destrozo de la vivienda o que en el aire vengan el zinc volando, ¿verdad?, por los fuertes vientos? Todo eso, todo ese tipo de prácticas tenemos que hacer, medidas de autoprotección frente a esas situaciones que pueden dañar, que pueden afectar a las personas. Tenemos que hacer que haya una sincronía entre las medidas de autoprotección, pero al mismo tiempo la activación de la brigada comunitaria, porque tenemos que ir rápidamente preparando condiciones para movilizar a la población, y es muy importante. Pero también que se pueda ver, que se atienda, por decir un ejemplo, a alguien que, bueno, le cayó una teja, le rompió la cabeza, ¿verdad? O que alguien que por la prisa se dobló un pie. Bueno, ¿qué puede hacer la brigada comunitaria en ese momento ya para brindar la primera atención a esta persona? O la brigada comunitaria para cargar a aquellas personas que no van a poder desplazarse. En fin, estar listo para el proceso de evacuación. Hagamos énfasis en este tercer ejercicio sobre los temas de la evacuación. Estamos hablando de huracanes, estamos hablando de lluvias intensas, estamos hablando de inundaciones. Por tanto, la evacuación juega un papel importantísimo, importantísimo. Me refiero a la evacuación colectiva, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que la gente entre en la discusión por dónde saldrían de su comunidad, hacia qué lugar sería el sitio seguro. Y es muy importante. Y en el ejercicio, aunque no recorran todo el trecho, sería importante que la gente diga, bueno, y tenga claro, es por esta calle, es por esta vereda que nos vamos a ir, es hasta tal altura del cerro que nos vamos a ir, porque ahí nos vamos a proteger de la inundación. Muy importante, compañero, muy importante. Y luego, conversar con la gente, que eso hay que hacerlo con un cierto ritmo, con una cierta velocidad. Las marejadas fueron muy elocuentes, ¿verdad?, en Eta y Ota. Casi en la zona costera, casi es como frente a un tsunami. Tienen que moverse rápido, hacia lugares altos, ¿verdad? Es muy importante. Es un momento de discutir con las familias, con las comunidades, cómo se producen estos fenómenos y por qué la importancia de tener claro hacia dónde evacuar, hacia dónde ir. Muy importante, compañeros. Insisto, si el MINSA y todos con la misma intención hemos transmitido las medidas anti-COVID, tenemos que verlas en la práctica, ¿ah? Y tenemos que hacer que el día del ejercicio se pongan en práctica. Bueno, la activación de las instituciones. Si hicimos un buen diseño del escenario, en qué momento ocurren las acciones en la comunidad, en qué momento arrancan los bomberos a desplazarse de determinado barrio, o la policía, en qué momento comienza a apoyar a determinadas poblaciones, o incluso las mismas actividades que puede hacer la policía en la protección de los compañeros que están detenidos, ¿verdad?, en su estación policial. Todo esto, compañeros, es lo que va configurando ya el día del ejercicio, digamos, la puesta en práctica de todo lo que hemos hablado de los planes de autoprotección. Y luego hay que regresar, ¿verdad?, a la normalidad. ¿Qué ocurre con el regreso a la normalidad? Bueno, las lluvias intensas, los huracanes, es posible que hayan dejado casas, ¿verdad?, en mal estado,
Eso tenemos que plantearlo, discutirlo con la gente. No solo regresar a su casa, es darse cuenta que puede haber ya un accidente o algo que afecte a las personas al regresar. Por ejemplo, hemos visto, ¿verdad?, que en algunos lugares, y ETA y OTA fueron muy elocuentes, las familias a veces no sabían que tenían un sumidero ahí, ¿verdad? O de repente de que apareció que en alguna época hubo una letrina. Entonces todos esos aspectos, compañeros, son importantes y tenemos, insisto, que convertir este proceso de preparación en una escuela, en que las personas reflexionen sobre su realidad. No son cuestiones teóricas, son cuestiones prácticas, cotidianas, ¿verdad?, que les pueden decir, aquí se puede presentar un deslizamiento, aquí se puede presentar un hundimiento, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son importantes. El día del ejercicio, sugerimos que parte, digamos, del esfuerzo comunitario es que evalúe más o menos cómo lo hicieron el ejercicio. Ellos, ¿verdad? Hay que motivarlos. El ejercicio es para ver si lo hacemos bien, si lo hemos entendido claramente, si la forma en que nos organizamos fue la más adecuada. Y que comencemos a identificar, ¿verdad?, si tenemos alguna debilidad todavía, si la gente dice que no escuchó, ¿verdad?, la alerta temprana, ¿verdad?, o el sonido, o el pito, o lo que ocupamos como alerta, tenemos que entonces hacer que la comunidad comience a plantearse cuál sería otro mecanismo de alerta, que eso es muy importante. Y luego el resto ya es de escritorio, ¿verdad? Hacer una evaluación del ejercicio. Nosotros proponemos que en cada municipio el Comupred, evalúe, ¿verdad?, cómo fue el ejercicio, cómo funcionó en sus distintas comunidades. Nosotros tenemos que llegar, compañeros, a un momento en el cual, si tenemos 10 sitios críticos, tener claro de esos 10 sitios críticos cuántos hicieron adecuadamente su ejercicio, cuántos tienen todavía debilidades, qué tipo de debilidades, es de conocimiento, es de organización, es de comunicación. Nosotros sugerimos que hagamos un esfuerzo en este tercer ejercicio de una comunicación fluida, desde el Comupred hasta los compañeros, el liderazgo comunitario a nivel de barrio y comunidad. Eso tenemos que ejercitarlo, compañeros. De hecho, queremos proponerle que el día del ejercicio no solamente los vamos a comunicar a través de la videoconferencia con ustedes, con el Comupred, sino también a ver si podemos conectar un barrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de repente que ustedes nos muestren ahí en la pantalla que están conectados a través de, digamos, de un celular con el líder del barrio tal, y que él está dando un pequeño reporte, así como ustedes dan un reporte a nivel nacional. Comunicación, compañeros, vinculación, articulación, es parte de la clave del éxito de prepararse mejor. Sin comunicación, sin información, actuaríamos como que si estamos en la piñata, ¿verdad?, con los ojos vendados, a ver qué pasa, a la espontaneidad. Debemos de hacer del ejercicio un esfuerzo que nos permita ir articulando y no dejar cabos sueltos. Entonces, nos van a interesar las informaciones, cuánta gente participó, eso nos interesa. Qué tantas mujeres, qué tantos estudiantes, eso nos interesa, pero yo sugiero que vayamos adentrándonos a las evaluaciones cualitativas, la organización, el funcionamiento de la alerta, el liderazgo, funcionó o no funcionó, la gente entendió la dinámica de la evacuación, funcionó realmente la articulación con la gente que puso sus casas a la orden para convertirse en casas solidarias. Vayamos viendo, porque podemos fallar en este ejercicio, pero no debemos fallar a la hora que tengamos una realidad concreta. Entonces vayamos haciendo las pruebas ahorita, ¿verdad? Y no que nos falle a la hora de que de verdad tengamos una crisis. Entonces, hagamos este esfuerzo. A quienes más debe beneficiar hacer una evaluación es a ustedes, porque ustedes son los que deben conocer mejor dónde están mejor preparados, dónde tienen debilidad, dónde falló la comunicación, ¿verdad?,
donde el liderazgo, de repente al compañero líder a ese día le salió una emergencia en su casa y ya no pudo participar, y viene la pregunta, ¿quién lo sustituyó? ¿Cómo se sustituyó? ¿Tenía un plan B? ¿Tenía un plan A únicamente? Entonces tenemos que ir viendo, es una forma, compañero, el ejercicio de hacer que esta maquinaria se mantenga engrasada, aceitada, pero sobre todo bien articulada. Creemos, ¿verdad?, que bueno, nos enviarán los informes a través del sistema automatizado que tenemos. Si nos falla, ya saben, vamos a utilizar el internet o vamos a utilizar el teléfono. Nosotros estamos preparándonos con tiempo para algunas de estas cosas. Vamos a desplazar la unidad móvil, ¿verdad?, posiblemente a la región autónoma del Caribe Sur, pero la queremos meter a zonas un tanto más allá del urbano, más allá, preparándonos precisamente para acercarnos a la hora que se presente un fenómeno de esta naturaleza. En su momento les vamos a dar las informaciones sobre esto. Pues bien, compañeros, pónganme todas las pantallas. Queríamos hacer énfasis, ¿verdad?, en todo esto. Creemos que esto es fundamental. Tal vez nos extendimos bastante, pero lo que queremos es fundamentalmente que de la misma manera ustedes trabajen con las comunidades. No hagamos un preparativo del ejercicio de escritorio. Vayamos a los barrios, fundamentalmente a los sitios críticos. Tratemos de que toda la población participe hasta donde más se pueda, sin descuidar los sitios críticos. El epicentro, desde el punto de vista de la hipótesis, va a ser el que hablemos del huracán, pero lógicamente, viendo situaciones particulares del Pacífico, vamos a incorporar también que se nos presentó un temblor fuerte, ¿verdad?, y que tuvo consecuencias, para que la gente también no pierda la idea de la multiamenaza. Nosotros por ahí quedaríamos, compañeros. Si tienen alguna pregunta, esta presentación se está grabando, se las vamos a enviar el link, ¿verdad?, para que la puedan ver con calma, o si la quieren utilizar, ¿verdad?, en los barrios, no tengan la menor duda de utilizarla. Precisamente esto debe ser parte, ¿verdad?, de ese ejercicio de ir unificando criterios y comprensión a la luz de lo que damos en llamar los ejercicios nacionales de preparación para proteger la vida. En este plan hay un cronograma donde se supone que toda esta fase de preparación, de brigadas, acercarnos a los sitios críticos, desde ya, pues, si lo hacemos ordenadamente, creemos que este tercer ejercicio debe ser exitoso. Tenemos la suficiente experiencia, tenemos la suficiente capacidad. Lo que necesitamos es meterle mucha motivación, mucha comunicación. Vamos a tratar que de aquí a 15 días también comenzar a hacer propaganda para que tengan más motivación en las comunidades y mayor participación a nivel orgánico. Desde la próxima semana ya los compañeros de SINAPRED los van a estar contactando para ver cómo van preparando sus planes de preparación del ejercicio, para que con ellos vayan discutiendo sus dudas, ¿verdad?, los aspectos que ustedes crean relevantes. Sabemos que cada municipio es una realidad distinta, ¿verdad?, y que ustedes hacen el mejor esfuerzo porque este ejercicio sea, como todo, un éxito rotundo.